Hola amigos, hola amigas, gracias por estar siempre en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 11 de noviembre del año 2022. A inicios de semana, el impresentable dictador de Nicaragua hizo alusión o se refirió más bien a que Costa Rica es un santuario del terrorismo. He oído muchas críticas al dictador, pero él tiene una coraza impenetrable. Además de su cinismo, ¿verdad? Y de sus diatribas, no mide las consecuencias de sus interlocuciones y además de sus actos. Voy a poner un video, ¿verdad?, donde el presidente de Costa Rica, el licenciado Rodrigo Chávez Roble, le contesta esa alusión que hizo el dictador Ortega sobre Costa Rica. Veamos el video. Medios internacionales nicaragüenses propiamente están informando que el presidente Daniel Ortega en una interlocución reciente afirmó que Costa Rica es un territorio o de base de terroristas. Afirma que desde Costa Rica se están financiando grupos para crear caos en Nicaragua. Quisiéramos consultarle cuál es la valoración que hace usted como presidente o el gobierno de la República respecto a esta interlocución del presidente de nuestro hermano país vecino. Muchas gracias. Costa Rica no es base de ningún grupo terrorista. El gobierno de la República es absolutamente adherido a las normas de convivencia internacional. Nosotros no le estamos dando refugio a ningún terrorista y mucho menos para que ataque o planee ataques a ningún país vecino. Costa Rica quiere mantener sus relaciones cordiales con todos los países del mundo y continuaremos en esa línea como un ícono de paz, de estabilidad, sin ejército, sin fuerzas armadas y un ejemplo brillante al mundo de cómo una democracia puede funcionar y debe funcionar. Muchas gracias, don David. Sumamente ecuánime, mesurada, tranquila la respuesta del mandatario costarricense Rodrigo Chávez. Indudablemente que tiene, desde nuestro punto de vista, la razón el presidente Chávez. Yo agradezco sus palabras y le agradezco también en mi nombre y en nombre de los y las exiliadas que estamos acá, nuestro agradecimiento por acogernos como solicitantes de refugio en este país. Pero voy a poner un video también que representa estas palabras o que refuerzan estas palabras que nosotros estamos expresando. Y es que se trata de un breve agradecimiento que también hizo el psicólogo Roger Martínez, quien es exprisionero político de la dictadura orteguista, pero que también es integrante del movimiento Nicaragüenses Libres. Él además presenta el programa Libertad de Nicaragüenses Libres a través de Tica Visión. Vamos a dejarlo porque me parece importantísimo, ¿verdad? Prácticamente
Roger Martínez abanderó el sentimiento de las y los nicaragüenses que estamos por estos lares, acá en Costa Rica. Adelante con el video. Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, espero este mensaje llegue hasta donde usted. Soy nicaragüense y como muchos de mis connacionales, tuvimos que salir de nuestra patria a raíz de los abusos y crímenes de Daniel Ortega, Rosario Murillo y cómplices sandinistas iniciados en abril del 2018. En nombre de todos nosotros, los ciudadanos de bien en su país, le pido disculpas por las absurdas declaraciones vertidas ayer por el dictador en Managua, donde acusa a Costa Rica de ser base de terroristas. Nosotros, los que huimos del terror sandinista, agradecemos la acogida y protección de su país, donde hemos podido resguardar nuestra integridad física, mental y emocional. Venimos profesionales, niños, niñas, estudiantes, obreros, hombres y mujeres de bien que hemos luchado por un cambio en Nicaragua y no desfalleceremos. Señor presidente, a quienes Ortega llama terroristas en Costa Rica, somos personas trabajadoras, cosas que él nunca hizo mientras estuvo aquí refugiado en su juventud. Por el contrario, cometía delitos en complicidad de su cónyuge Murillo. Nosotros la pulseamos día a día en lo que nos salga. Trabajamos de sol a sol y muchas veces el sudor de nuestra frente se funde con nuestras lágrimas por querer retornar y no poder, porque seríamos presa del carnicero Ortega y sus secuaces. Por eso, deseamos que esta hermosa casa adoptiva que se llama Costa Rica siga siendo ícono de paz, estabilidad, libertad, democracia, trabajo y prosperidad. Y mientras estemos aquí, señor presidente, costarricenses, aportaremos a que así sea con nuestro humilde pero digno y honrado trabajo. Dios bendiga a Costa Rica, Dios bendiga a Nicaragua. ¡Viva Nicaragua pronto libre! Tremendo mensaje, el de el psicólogo Roger Martínez. Mi saludo a Roger, mi abrazo fraterno. Bueno, esta semana, ustedes que nos siguen y también a los orteguistas que nos siguen, quiero recordarles que sesionó la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana. Y ahí, en ese contexto, quedó claro que el gobierno representado por Daniel Ortega no asistió. Prácticamente su actitud es la de un Estado forajido, no da la cara ante los organismos internacionales de derechos humanos continentales y universales. Pero esto no sería tan dramático si no tuviéramos nosotros a más de 200 presos políticos entre hombres y mujeres que están desparramados a lo largo de todas las cárceles que tiene el sistema penitenciario. Pero muy dramático es la situación de los presos que están en el Chipote, en las oficinas de auxilio judicial. Los familiares de presos políticos han denunciado que han transcurrido 75 días de no poder asistir, ver a sus familiares detenidos. Son presos de conciencia en las ergástulas que tiene la dictadura Ortega. Entonces aquí surge una pregunta que nos hemos hecho, que nos hacemos, que nos martilla pues la cabeza, y que nuestro amigo Francisco Larios, el doctor Francisco Larios, que siempre está con nosotros los viernes, decidió proponernos a través de este programa una serie de acciones, ¿verdad? Alrededor de la liberación de los secuestrados por la dictadura. Entonces vamos a abordar ese tema. ¿Qué podemos hacer para liberar a nuestros compatriotas secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega? Voy a darle la más cordial bienvenida al doctor Francisco Larios. Para quienes no lo conocen, él es director de la revista Abril, docente universitario, bueno, ante todo es economista, un hombre de literatura también, e integrante del movimiento de nicaragüenses libres. Bienvenido, Francisco, un gusto tenerte nuevamente por acá. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias. Ya creo que plenamente recuperado del COVID y dispuesto a seguir trabajando, poniendo nuestro granito de arena por la libertad de Nicaragua. Y si me permitís, antes de entrar a cualquier otra cosa, yo quiero decir que me ha conmovido, por supuesto, eh, la elocuencia del mensaje de nuestro compañero de Nicaragüenses Libres, el psicólogo Roger Martínez. Y que aparte de lo político, yo creo que por la respuesta que se ha visto en las redes de Costa Rica, ha hecho un gran bien, en el sentido de que siempre hay segmentos que son xenofóbicos en todos los países, en Nicaragua, en Costa Rica, y cuando hay migraciones grandes, como la nicaragüense, eso crea en estos segmentos inquietud, pero la reacción que ha habido, y ha sido enorme, o sea, yo creo que ya van como 250,000 vistas de este video en TikTok. La reacción ha sido una que más bien para el largo plazo afianza lo que es una realidad, que es la relación íntima que existe entre nuestros pueblos. O sea, herencia común de sangre, de cultura, hasta de geografía, e historia compartida también. O sea, no tiene ningún sentido ver a un costarricense casi como que fuera un extranjero, ¿no? Igualmente desde el punto de vista de Costa Rica, porque en realidad muchos nicaragüenses descendemos de costarricenses y al revés, ¿no? Y hay unos lazos profundos que este tipo de mensaje presentado con tanta elocuencia, yo creo que ayuda a nutrir para el largo plazo. Pero es que además, Francisco, permitime un comentario breve. Cuando yo digo impresentable dictador, que tiene la boca sucia para referirse a eso, y trata de endilgarle a Costa Rica un hecho que no tiene. Y entonces ahí es donde reflexionamos y decimos, es que no sabe Ortega que es él el que ha hecho de Nicaragua un santuario de terroristas, empezando por Alessio Casimirri. Recuerdo a Ricardo Cardona, recuerdo a Funes, que descaradamente salió a votar. Funes tiene orden, ¿verdad?, para comparecer en la justicia de su país por latrocinio. Y Ortega los ha hecho nacionales en menos de 24 horas, como sucedió con el que los taiwaneses consideran un legítimo traidor, porque inclusive oficialmente dicen que maneja secretos de Estado de Taiwán, y que él, sabiendo que Ortega iba a romper relaciones, siendo él embajador de Taiwán, prefirió hacerse ciudadano nicaragüense con la complacencia y con la, digamos, con el contubernio con Daniel Ortega. Entonces, aquí de verdad que esto no lo podemos dejar pasar. Es Ortega el que ha convertido Nicaragua en un refugio de iraníes, que les ha otorgado pasaportes nicaragüenses a los iraníes mientras les niega a los propios nacionales la renovación de los pasaportes, como le sucedió a Mónica Baltodano, por ejemplo, o la retención de pasaportes a una cantidad de periodistas, mientras se le otorga a una cantidad indeterminada de terroristas iraníes, de delincuentes venezolanos, de delincuentes de la FARC. Entonces hay que decirlo con claridad. Ahí quien ha convertido en un santuario del terrorismo global es Daniel Ortega y no Costa Rica. No nos equivoquemos con eso. Eso no había que dejarlo pasar. Y yo también agradezco muchísimo las oportunas palabras de Roger Martínez, que las dice con toda propiedad y con toda autoridad moral. Eso hay que decirlo con toda claridad. Sí. Bueno, esto también hay que recordar, porque esto es un recordatorio más, de que Roger ofrece una disculpa al pueblo costarricense como un gesto de hermandad y amistad y de denuncia. Pero en realidad va más allá del deber, en el sentido de que
Daniel Ortega no nos representa. Ese gobierno no nos representa. Ese es un gobierno ilegítimo, es un grupo de criminales, usurpadores, que hablan en nombre de Nicaragua sin derecho alguno. Y por eso es, para que nadie se confunda, para que nadie diga, Nicaragua dijo tal cosa de Costa Rica, que está bien decir que esto es una declaración ofensiva con la que no estamos de acuerdo. Sí. Gracias, Francisco. Bueno, pasemos al tema que sí. Estamos sumamente interesados en cómo podemos contribuir para la salida de nuestros patriotas que están en las ergástulas de la dictadura. Sí, yo tengo unas notas breves aquí, pero antes de leerlas como una introducción, quiero introducir la introducción, por decirlo así, diciendo de que lo que voy a tratar de hacer aquí es hacer un llamado, implorando a todos los nicaragüenses que están fuera, que estamos fuera, a todas las organizaciones, a que pasemos de las palabras a la acción y pasemos de un tipo de acciones a otras, para no dejar a nuestros compatriotas secuestrados en el olvido, para no dejarlos sufrir en el silencio. Y para eso yo creo que necesitamos también, entre todos, ¿verdad? Y este es un reto que los nicaragüenses libres hacemos a todos los demás grupos, a todas las demás organizaciones y a todos los individuos. Entre todos necesitamos construir una estrategia diferente para luchar por la libertad de nuestros secuestrados políticos. Hay que, creo yo, motivar y justificar y exhortar. Parte de lo que voy a leer antes de empezar a hablar de medidas específicas que proponemos, pues trata de tocar el corazón de las personas y tocarles un poco la cabeza acerca de por qué tenemos que hacer esto. Entonces, este texto, ¿verdad?, que es breve y que sale aquí en primicia porque lo vamos a publicar luego en el programa Libertad de Espacio de los Nicaragüenses Libres, se titula ¿Qué vamos a hacer para libertar a nuestros secuestrados? Pasa un día más, fíjense, que una pandilla de delincuentes tiene encerradas a cientos de personas. ¿Para qué? Para obligar a todo un país a someterse. Es un día más que una minoría ínfima dice: aquí mando yo, aquí yo soy amo, dueño y señor. Y al que se atreva a ser libre, lo vamos. Y estas fueron las palabras que usó uno de ellos, un tal diputado Rodríguez: lo vamos a desturcar. Así lo dijo. Es un día más de terrorismo a plena luz del día y ante los ojos de los poderosos del país y del mundo. Pero a estos terroristas nadie los persigue. Más bien, los poderosos del país y del mundo tratan, como quien dice, de persuadirlos con una paciencia que permite que hoy pase un día más de terrorismo, con la paciencia que permite que haya gente en celdas que son poco más que mazmorras, subterráneos oscuros, húmedos, inhóspitos, inhumanos. La tiranía quiere encerrar en ellos no solo la voluntad de los secuestrados, sino la de toda la nación. Quiere que del sufrimiento de los presos políticos y del temor de sus familias surja el sometimiento eterno al despotismo. Sabemos que tarde o temprano, una vez más, quedará demostrado su error. Sabemos que tarde o temprano los nicaragüenses conquistaremos una oportunidad más para vivir libre. Pero hoy es un día más que se hace interminable, hora tras hora, minuto tras minuto, para las víctimas del Estado terrorista. Y es un día más para el tirano, un día más que el tirano y su demencial consorte disfrutan como la eternidad que sueñan. Mientras tanto, el resto del país sufre. Mientras tanto, la noche y el día se mezclan oscuras para quienes sufren cárcel y tormento. Mientras tanto, marchan con el alma partida quienes buscan la frontera por veredas y tiemblan los que quedan atrás.
Hoy es un día más del horror cotidiano en Nicaragua. Un día más que comienza y no termina en el pecho de padres, madres, hijos, hermanos que se preguntan, ¿podremos verlo? ¿Podremos verla algún día? ¿Cuántos días van ya sin que podamos verlo, sin que podamos verla? Un día más con la sombra de los sicarios rondando la casa. Un día más esperando a que llegue la remesa de Miami para poder escapar. Hay que pagar buses, coyotes, hospedaje barato en el camino. Hay que salir de este infierno. Hay que comer lo que se pueda sentado en una cuneta de Chiapas o de San José. Hay que sobrevivir, hay que salir del infierno. Cuando se es pobre, hay que sufrir para salir del infierno. El pobre no tiene arreglo con el diablo. No tiene aviones privados ni helicópteros. Ni tiene salario que cubra el precio de la canasta básica. No tiene voz para reclamar ni voces que por él reclamen. Solo el infierno de los paramilitares y la voz de un tirano balbuceando incoherencia. La voz de un general dando su apoyo al tirano. El silencio de los líderes de su iglesia, la iglesia o las iglesias en que creía poder refugiarse, roto apenas por el cantinfleo cínico de un cardenal cómplice. Es un día más en la era del terror, en la segunda era del terror del FSLN. Pero ahora preguntémonos, ¿qué hicimos nosotros en este día más para impedir que fuera solo un día más? Esta es la pregunta clave. Y la palabra clave en ella es nosotros. Porque ya sabemos que quienes tienen poder no lo harán por nosotros. Ya sabemos que no lo harán quienes tienen poder económico porque sus intereses están atados a la tiranía por ganancia y riesgo. Riesgo de colapsar con el tirano, pero también riesgo de que el tirano los ataque para imponer su mando. Para quien lo dude, ahí están algunos segundones y empleados de la oligarquía en una prisión que jamás imaginaron. Abandonados, no solo por el gran capital, sino por otro poder que tampoco ha hecho lo que está en su poder para hacer que hoy no sea un día más de cautiverio y secuestro, la llamada comunidad internacional, o sea, la OEA, Estados Unidos, Europa. Abandonados también por la jerarquía católica, desde la conferencia episcopal hasta el Papa, pasando por el incalificable cardenal Brenes. Pero que todos ellos, que todos estos abandonen a nuestros compatriotas secuestrados, no nos da derecho a nosotros, especialmente a quienes estamos libres en el extranjero, a hacer lo mismo, a abandonarlos también. Y es verdad que la lucha por la supervivencia en el extranjero a veces abruma. Y es verdad que cada uno de nosotros tiene diferentes ideas, visiones del país, nociones de estrategia, ideologías y hasta intereses personales. Pero fíjense, nada vale nada, ningún interés es digno si no hacemos lo que está en nuestras manos para detener el crimen, para no dejarlo pasar de un día a otro, para impedir que sea el crimen amo y señor, dueño del día, de todo el día, día tras día de nuestros compatriotas secuestrados. Lo que nosotros, los nicaragüenses libres, proponemos a todos los nicaragüenses en el extranjero, a todos los grupos, organizaciones, asociaciones, partidos, es esto. No solo condenemos los crímenes de lesa humanidad de la tiranía en general, condenemos el crimen de lesa humanidad que cometen a diario al tener secuestrados, arbitraria e ilegalmente, a centenares de nicaragüenses para intimidarnos a todos, para hacer a través del miedo y del terrorismo lo que no pueden hacer a través de la legitimidad porque de esta carecen. Esta se las ha arrebatado el pueblo para siempre. Juntémonos todos en este esfuerzo. Aquí, y yo quiero que me oigan muy claramente esto, aquí no se trata de simpatías personales, políticas o ideológicas. No se trata de estar de acuerdo o no con las posturas políticas de ningún secuestrado. No se trata de creer en ninguno de ellos de manera ciega, ni de creer que el estar preso da o quita la razón, hace a alguien mejor o peor. No. Aquí se trata sencillamente de que el régimen del FSLN es ilegítimo.
no tiene autoridad para encarcelar legalmente a nadie y por tanto es una pandilla usurpadora involucrada en el crimen del secuestro, entre otros crímenes de lesa humanidad. Juntémonos todos, sepamos que tendremos que hacer un gran esfuerzo para que en este mundo convulsionado por guerras y conflictos, el horrible sufrimiento, el indecible sufrimiento de nuestros presos políticos y el de nuestra Nicaragua ocupada por un ejército de criminales sea notado. Tendremos que hacer de todo dentro de la libertad que nos permiten las leyes de nuestros países de refugio, pero hay que hacerlo. Podemos hacerlo. Y si no podemos unirnos para esto, ¿cómo va a ser posible que logremos unirnos para derrocar a la dictadura? Los nicaragüenses libres llamamos a todos, y aquí yo puedo mencionar por nombre, ¿qué queremos decir con todo? Llamamos a todos a demostrar que sí se puede. Unidad en igualdad, unidad en la acción por la libertad de todas las personas presas políticas de Nicaragua. Un paso firme, fuerte y largo en dirección a la revolución democrática, a nuestro parecer, porque lo que exigimos es la libertad incondicional, no solo la excarcelación con restricciones. No es que saquen a una persona del chipote y lo pongan en su casa y después se lo vuelvan a llevar al chipote como han hecho con Chano Guerrero. Libertad incondicional para todas las personas presas políticas de Nicaragua. Eso es lo que nosotros exigimos y eso es lo que nosotros queremos pedir a todos los grupos a que nos unamos a trabajar en esto. Ninguno de nosotros tiene individualmente el suficiente poder para poder ir adelante con estas tareas. Necesitamos juntarnos, los llamamos a todos a juntarnos en lo que podría ser una unidad mundial de nicaragüenses dedicada exclusivamente a cumplir con esta lucha. Podemos hablar de qué cosas se pueden hacer aquí mismo, pero yo solo quiero concluir esta parte hablando de dos diferentes actitudes que me parecen extremas y me parecen incorrectas y hasta reprochables con respecto al tema de las personas presas políticas. Ayer yo conversaba con un amigo que me decía, ¿verdad? Esta es la primera actitud que considero incorrecta y reprochable. Este amigo me decía, es que esos que están presos, sobre todo los que eran abogados de la oligarquía, por decir así, se lo merecen. Se lo merecen por idiotas, por corruptos, por cómplices, por beneficiarios, por lo que sea. A mí me parece que eso es totalmente reprochable porque yo, por ejemplo, soy muy crítico de todo lo que han hecho algunos de los políticos que están ahí presos. Es más, me parece que algunos de ellos han servido para construir este monstruo que está ahí y sin embargo hay que sacarlos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es abolir la prisión política. Si alguien cometió un error e incluso cometió un crimen, solo un Estado de Derecho puede juzgarlo. Y solo los ciudadanos libres pueden juzgar políticamente a estas personas. Yo no estoy aquí en plan de apoyar a Chano Guerrero o Cristiana Chamorro o Arturo Cruz, a quienes critico por representar intereses con los cuales yo no estoy de acuerdo. Y sin embargo, hay que sacarlos, hay que luchar por la libertad de ellos. El otro extremo, ¿verdad? El otro extremo es el decir, bueno, es que ya están presos, entonces eso los hace buenos. Fulanito de tal para presidente porque está preso. Y empezar de nuevo a creer ciegamente en alguien porque está preso. Ese es otro extremo con el cual yo tampoco estoy de acuerdo. Porque de nuevo, aquí el tema no es si alguien se merece la cárcel y tampoco es si la cárcel te hace bueno o malo, si te da la razón o no. No, sencillamente el tema aquí es que esto es una barbaridad, que esto es un crimen de lesa humanidad, que es un secuestro, que es un abuso extremo de un poder usurpador y que aquí el tema fundamental es que nosotros no podemos permitir un día más sin que haya más ruido, más lucha, más presión para que nuestro país no sea el país de la barbarie dominado
por un par de mequetrefes y una pandilla de zánganos corruptos criminales. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que por qué discutir consensos y grandes ideas alrededor de esto, si esto es elemental. Esto es elemental. La lucha por la libertad incondicional de los presos políticos, esto no admite aquí divisiones ni políticas ni ideológicas. Aquí el que no lo hace y que no se une para estas luchas, sencillamente no está luchando contra la dictadura, porque esto es un punto fundamental en la lucha contra la dictadura. Okay. Permitidme ir a mensajes. Cuando regresemos, ¿verdad? Vamos a hablar, digamos, de los puntos que podemos llevar a cabo para contribuir, ¿verdad? Patrióticamente con la excarcelación, con la sacada de nuestros presos políticos. Ya volvemos. Cuidándome, te cuido a vos. ¿Por qué es importante utilizar la mascarilla? En primer lugar, porque evitamos infectarnos y evitamos infectar a los demás. En segundo lugar, porque estás poniendo una barrera al virus. Y recuerden que tenemos la COVID-19, el virus sincitial respiratorio, el virus de la gripe, el virus de la influenza y otros virus. Evitas además, si tenés mascarilla, tocarte la nariz y la boca, que junto con los ojos son también vía de entrada de estos virus. Y recordá que después de utilizar la mascarilla y antes también hay que lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Si vas a montarte un bus, vas a estar en lugares cerrados, vas a estar en un lugar con aglomeraciones de personas, es fundamental que utilices la mascarilla. Protegete y protege a los demás, protege a tu familia, protege a tu país. Cuidándome, te cuido a vos. Estamos de regreso, estamos conversando con el economista Francisco Larios, integrante del movimiento de Nicaragüenses Libres, docente universitario y director de la revista Abril. En el previo del programa, Francisco, y posterior a la lectura del escrito que ha hecho, me gustaría entonces conocer cuáles son los puntos que propones para las acciones que debemos de tomar. Bueno, primero yo lo voy a decir ahora, lo voy a decir en medio y lo voy a decir después. Nosotros, ¿verdad?, los nicaragüenses libres, no somos ni vanguardia, ni totalidad, ni aspirante a hegemonía alguna. No lo podemos ser tampoco, porque realmente nadie de nosotros, ninguno de las organizaciones nicaragüenses puede decir que somos poderosos, porque ha habido un reflujo de la lucha. Hay muchos golpes, hay muchas pérdidas, hay escasos recursos, pero nosotros confiamos en la fuerza del pueblo y en la fuerza del pueblo dentro y fuera de Nicaragua. Y lo que nosotros queremos es que gente que está en las otras organizaciones, la gente que está en la UNAP, Alianza Cívica, las diferentes plataformas que hay en Costa Rica, en Estados Unidos, pongámonos a trabajar juntos sin pensar en política e ideología, sencillamente por esto, por una campaña para liberar a los presos políticos, para luchar por la libertad incondicional. Dicho esto,
mucha gente puede decir, pero es que ya nosotros estamos en esa lucha, estamos en resistencia. Y vamos a visitar a tal político y vamos a hacer todo eso. Y todo eso puede estar bien, ¿no? Si yo no digo que no se deje de hablar con los políticos. Pero miren, nosotros necesitamos sacar la lucha a las calles del mundo. Y en muchas partes del mundo hay muchos nicaragüenses. Y el mundo, ni siquiera en Estados Unidos, quizá en Costa Rica, que está más cercano, sabe a los extremos de crueldad a que se está llegando en Nicaragua. Y la situación que yo llamo en el escrito un día más, puede replicarse un día más y un día más y un día más, y ya llevamos 4 años y ya tenemos presos que tienen muchos años, tenemos otros que tienen más de un año, y de un día más a un día más a un día más llegamos a un sufrimiento injustificable, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que en estos momentos examinar si lo que hemos hecho ha sido suficiente. Y eso se mide a la luz de los resultados. Y yo digo que a la luz de los resultados, lo que hemos hecho para liberar a nuestros prisioneros políticos ha sido insuficiente. ¿Por qué? Porque siguen prisioneros y porque además juegan cruelmente con ellos. Hacen lo que les da la gana fuera de toda ley, fuera de incluso de toda ley universal, porque eso es como el juego más cruel de un gato con un ratón, estar metiendo a alguien en la prisión, llevárselo a su casa o verlo para allá, arbitrariamente, sin que haya ningún proceso legal. Tenemos entonces que examinar si lo que hemos hecho es suficiente, no es suficiente. Tenemos que ver cómo se lleva la lucha, no solo a la oficina del senador tal, donde se le cuenta la historia, que ya probablemente la sabe, o al periódico tal, que incluso ya lo conocen y hasta pueden estar aburridos. No, nosotros tenemos que llevar la lucha a la opinión pública internacional. En estos tiempos ha sido muy difícil hacer eso, aparte del tema de la unidad, porque ha habido pues, eventos que han opacado casi todo lo demás, como la expectativa de las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La guerra de Ucrania, que cuando explotó y en los primeros meses sobre todo, pues creó una conmoción enorme. Aprovechemos, creo yo, que va a haber un espacio, parece abrirse un espacio en las convulsiones mundiales por el momento, porque las elecciones de Estados Unidos van quedando atrás y no hubo pues, gran cambio, porque la guerra de Ucrania más bien está saliendo a favor de las fuerzas que se oponen al autoritario Putin, que es aliado de Ortega. Aprovechemos entonces nosotros y busquemos cómo ocupar espacios en la opinión pública internacional. Pero estemos claros de una cosa. Para ocupar espacio, para ganar espacio en la opinión pública internacional, hacen falta acciones audaces, acciones de drama mediático, ¿no? Porque somos un país pequeño, porque el mundo tiene muchos problemas, porque las noticias se crean así. Nosotros tenemos que hacer que Nicaragua sea una noticia. Tenemos para eso que hacer protestas visibles, dramáticas, verdaderamente dramáticas en lugares muy visibles del mundo. Imagínense, gente protestando al estilo del movimiento Greenpeace en la Torre Eiffel de Francia, o en Washington atándose, qué sé yo, en actos de desobediencia civil, que son los típicos de estos países, que son permitidos además por la ley, actos de desobediencia civil que no son en contra de los estados donde estamos, sino que es sencillamente para manifestar, para hacer que lleguen las cámaras, que llegue el mundo a vernos. Hay que ir a los consulados, a las embajadas y hacer visible nuestra protesta. No basta con pararse y gritarles ahí. Necesitamos recurrir a todos los medios que dramaticen la protesta.
a recurrir a nuestros artistas, a nuestros dramaturgos, a que diseñen drama, gente tirada en la calle, enfrente de los consulados, enfrente de las Naciones Unidas, entierros simbólicos, qué sé yo, conciertos, todo tipo de actividad que haga bulla, que muestre un chispazo. No se puede hablar aquí de todas las actividades posibles, porque además pues, la creatividad de los artistas y la creatividad de los nicaragüenses no tiene límites, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo para que no sea un chispacito aislado en la noche. Para eso es que estamos llamando nosotros a todas las organizaciones. Aquí esto no tiene que llevar la bandera ni el logotipo de nadie. Juntémonos en una especie de informal de unión mundial de los nicaragüenses en el extranjero y coordinemos nuestro trabajo, coordinemos para ahí donde estemos, ahí donde tengamos gente, hagamos el mismo día actividades y las repitamos, porque no es cuestión de hacerla hoy un día y dejarla ahí. No, tenemos que hacer que Nicaragua sea noticia. No puede ser, fíjense bien, no puede ser que la gente no sepa que Nicaragua vive un clima que más se parece a la Francia ocupada por los nazis que a cualquier otro país de Latinoamérica. ¿Cómo es posible que esto pase sin que el mundo realmente tenga conciencia? Ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad y la posibilidad de hacerlo. Tenemos la posibilidad. Y yo critico todo lo que hay que criticar, pero en esto, señores, aquí olvidémonos de diferencias de si mi grupo está pensando en tal cosa o en tal otra. El preso que está preso 24 horas del día ahí en las condiciones inhumanas que lo tienen, es un minuto tras otro, tras otro, tras otro, y es un día tras otro, tras otro, tras otro, mientras nosotros tenemos encuentros y discusiones y consensos y pleitos y rencillas y todo eso. Concentrémonos en esto, que además yo estoy convencido de que no solo es una obligación moral, ¿verdad? Sino que debe ser un factor de unidad. Y si no nos unimos para esto, olvidémonos, no hay posibilidad de unirse para nada, porque si no nos podemos unir para salvar al que está siendo torturado, al que está secuestrado, al que está en la calle porque le han destruido su vida, si no podemos salvar una casa que se está quemando, porque nos ponemos a discutir qué se puede esperar de nosotros, para qué servimos nosotros si no podemos hacer esto. Ya es hora. Por eso, a ver, gente de la UNAP, de la Alianza, de las plataformas, de todos los que se llaman congresos, gente, nosotros los nicaragüenses libres los invitamos, juntémonos, hagamos esa unión. No estoy hablando de formar una organización electoral ni política, sencillamente una unidad mundial, una unión mundial de los nicaragüenses en el extranjero para llevar la lucha por nuestras personas presas políticas a las calles del mundo. Quiero ver, pues, qué es lo que responden. O sea, quiero ver, nosotros estamos dispuestos y con los escasos recursos que nosotros tenemos, pues hacemos lo que se puede, pero es que hay muchos más recursos y somos centenares de miles de nicaragüenses en el mundo. Nosotros el sábado 19 y el 20, por ejemplo, vamos a presentar en Miami, que eso también quiero anunciarlo, el documental Patria Libre para Vivir, que lo hacemos porque no solo invitamos a los nicaragüenses que contribuyan con la entrada, que son $20, sino que tiene subtítulos en inglés y estamos invitando gente de otras comunidades, de otras nacionalidades, para que vayan y vean con sus propios ojos, ¿verdad? Y por eso aprovecho y ya termino con este comercial, ¿verdad? Me tomo la libertad y me disculpa de que, por favor, a los nicaragüenses y otros hispanoamericanos que están en Miami, $20 no los van a quebrar, $20 no es el fin del mundo, pero les van a abrir la puerta primero a un documental muy artísticamente realizado que ha recibido premios, sino a una realidad que
no puede pasar desapercibida la realidad de un pueblo arrasado por un supuesto gobierno que es más bien un grupo usurpador que actúa como fuerza de ocupación. Llamen al 305-323-6338, 305-323-6338. Esto va a ser en el Miami-Dade College de Kendall, en Miami, sábado 19 a las 7 de la noche y domingo 20 a las 7 de la noche. El Miami-Dade College generosamente, ¿no? Los estudiantes del Miami-Dade College muy generosamente han conseguido espacio y voluntarios para hacer esto. Lo hacen ellos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Así que, por favor, miren, arranquemos en esto de una vez. Viene otra Navidad más. Esa presentación con el público que está ahí, si se invitan a los medios de comunicación, puede servir de tribuna para pedir, ¿verdad?, la libertad de los presos de conciencia, de los presos políticos en Nicaragua. Hay que aprovechar todos los espacios. Por supuesto, no solamente eso, sino que aquí hay que agradecer también la generosidad de Daniel Rodríguez Moya, ¿verdad? Escritor, poeta y cineasta español que realmente muestra en los hechos cómo quiere a Nicaragua y va a estar presente, viene para hacer un conversatorio, ¿verdad? Y vamos a aprovechar su presencia para que no solamente sea en la presentación de la película que se presente esto al mundo, sino que vamos a hacer antes conferencia de prensa, vamos a buscar incidencia política. Pero apoyemos esta y todas las otras iniciativas. A nosotros, a los nicaragüenses libres, si nos viene otro grupo y nos dice vamos a hacer esta actividad, ahí vamos todos, pero hagámoslo con la inteligencia que sí tenemos, ¿no? Dejemos atrás, por lo menos para este asunto, discusiones que a veces van desde lo ideológico hasta lo personal, porque aquí entran hasta viejas rencillas. Acordémonos del que está preso, acordémonos del que está huyendo, acordémonos de la familia del que está preso, porque aquí hay unos casos que son terribles. Hay gente conocida que está presa y sufren, ¿verdad? Pero hay unos que incluso están en el más total olvido y lo estarán, a menos que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Es lo mínimo que nosotros debemos hacer, lo mínimo. Que no me vengan después a decir, ay, entonces, ¿por qué vos no te vas a Nicaragua y haces esto y lo otro? No, bueno, está bien, no estás en Nicaragua, estás afuera, pero afuera podés hacer mucho. No hablas que la comunidad internacional, de aquí y allá. Bueno, pues vámonos directo a los pueblos del mundo, hablemos con los pueblos del mundo, llevemos a la opinión pública nuestro caso, porque a veces los políticos en todas partes tienen otras prioridades, se olvidan por conveniencia o porque tienen otras cosas que hacer. Pues vamos y toquémosle la conciencia a la opinión pública internacional. Eso lo podemos hacer, somos muchos. Lo que tenemos que hacer es enfocar nuestras energías en esa dirección. Totalmente de acuerdo con tu planteamiento, Francisco. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Espero verte la próxima semana y que tengas un buen fin de semana. Hay que preparar muy bien la presentación, ¿verdad? Para que sea exitoso ese evento. Y a mí me gustaría realmente, porque a veces uno hace llamados que la gente considera que son políticos y entonces los deja pasar. Pero este no es un llamamiento estrechamente político. Yo quiero ver cuál es la respuesta de las otras organizaciones. Yo quisiera que salieran y dijeran sí, no, cuándo nos vemos, cómo nos comunicamos. Si es que hoy en día es lo más fácil del mundo, ¿no? Hay que hacerlo. Esperemos sus reacciones. Muchas gracias, muchas gracias. Que estén bien. A ustedes, amigos y amigas, seguidores de este programa, hay que seguirse cuidando de todas las enfermedades que nos amenazan, sobre todo de la represión orteguista. Con mucha inteligencia hay que actuar. Y bueno, les deseo que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes en otro programa de La Mesa Redonda.